Queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio. Hoy continuamos con la lección 1 de cronológicas en la segunda parte. Hemos visto hasta este punto la importancia de tener una fe bíblica basada en su palabra, que nuestro concepto de Dios, de Jesucristo, de la salvación, esté basado en lo que dice la Biblia, no esté basado en nuestras suposiciones. Y para eso necesitamos conocer quién es Dios de acuerdo a cómo Él se ha dado a conocer a través de la Biblia. Sí, hemos visto algo muy importante, que el propósito de estos estudios es conocerle a Él, como Él se ha dado a conocer en su palabra, ver lo que dice acerca de cómo Él es el hombre, y esa es una base sumamente importante, no distorsionada por medio de conceptos humanos y suposiciones o criterios o especulaciones, sino en base a la verdad. Lo que dice la Biblia que es del hombre, así es. Y a través de estos estudios vamos a ver la tremenda incapacidad del hombre por ser pecador, y la solución que Dios ha dado a través de Él mismo, eh, mostrar su amor para que le conozcamos a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Pero sin entender la verdad, sin la base de la palabra de Dios, es imposible, ¿ok? Entonces todos los conceptos eh, que nosotros tenemos en nuestra mente, si no son bíblicos, no nos sirven. Por esa razón es importante que nosotros tengamos a la mano nuestra Biblia para estudiar, ¿ok? Estos estudios tienen ese propósito de que nosotros estudiemos y conozcamos de la verdad. Entonces, hemos dicho que Dios es soberano, y eso habla acerca de que está sobre todo y tiene derecho a todo, y Él es todopoderoso también, que es espíritu, que no tiene un cuerpo, que no está basado con ninguna limitación, que es todopoderoso. Y a través de ir viendo esto vamos a conocer más acerca de nuestro Dios. Sí, antes de pasar al acto de la creación, es necesario que nosotros veamos que Dios creó a todos los seres espirituales. Hablamos acerca de los ángeles, de los serafines, de los querubines, de las potestades, principados, de los huestes celestiales, de las huestes en los lugares celestiales, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros aprendamos esto, que todos los espíritus fueron creados, y cuando Dios hizo a la tierra, aparece Satanás en el jardín del Edén, y eso habla acerca de que Satanás ya existía antes de la creación de los cielos y la tierra. Ahora, ellos fueron los testigos de la creación de Dios, ellos fueron los que vieron lo que Dios hizo, ¿ok? Miren conmigo Job capítulo 38, los versículos del 1 al 7. Y vamos a revisar estos versículos. Job 38, los versículos del 1 al 7 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y aquí habla acerca de que los ángeles vieron la creación de Dios, vieron cómo Dios hizo todo esto, ¿ok? Entonces, muy importante para nosotros al ir estudiando que los seres espirituales fueron creados para adorar a Dios, ¿sí? Nehemías capítulo 9 y el versículo 6 también nos muestra acerca de lo que Dios hizo, y que los seres espirituales
fueron creados con ese propósito, para adorar a Dios. Entonces, dice Nehemías capítulo 9 y versículo 6, dice, tú solo eras Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ok? Ese fue el propósito original por el cual Dios los creó. Ahora, ellos fueron creados, ellos viven porque Dios los creó. Sin embargo, el día de hoy mucha gente tiene un concepto erróneo acerca de los ángeles, ¿sí? Y los tratan como si fueran Dios, los cuales ellos no son Dios, aunque son muy poderosos. Dios los hizo para que le adoren a Él, ¿ok? Dios escogió no darles cuerpos físicos para que se vean. Sin embargo, los ángeles pueden tomar o entrar en animales y en seres humanos en ocasiones cuando Dios lo permite. Ahora, más adelante vamos a ver más sobre este tema, pero hay muchas cosas que en la Biblia Dios ha dejado sin mayor explicación por alguna razón, y ese es el punto. Dios quiere que nos concentremos en lo que dice la Biblia, no en lo que no dice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Hebreos capítulo 13 y el versículo 2 nos enseña acerca de esto. ¿Ok? Y es lo que la Biblia nos dice. Una de las cosas que el hombre anhela es saciar todo su anhelo de inquietud, pero el hombre sin Dios, sin ver las cosas como Dios las ve, tiene un sinfín de especulaciones, ¿sí? Y no se contenta con la verdad. Dios quiere que al conocerle a Él nos acerquemos a su palabra, confiando de que su palabra fue dada para nosotros, para que le conozcamos a Él. Entonces, Hebreos 13 y el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos mucho de esto con Abraham. eh, eh, Vemos en el Antiguo Testamento varias veces donde esto pasa, que ángeles toman el cuerpo de animales o de hombres para cumplir un propósito que Dios ha dado, ¿ok? Ahora, ¿por qué hizo Dios los espíritus? Miren conmigo Salmo 103 y el versículo 20. Salmo 103 y el versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos fueron creados para amar y para servir a Dios, ¿sí? En el principio todos los espíritus fueron ángeles, ¿sí? Dios los hizo perfectos, ninguno de ellos era malo. Dios los hizo totalmente perfectos. Ahora, ellos tenían gran sabiduría y fortaleza. Por ejemplo, miren aquí mismo lo que leímos en el versículo 20 del Salmo 103. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Sí, pero Lucifer se rebeló queriendo ser contra Dios y él fue echado del cielo. Desde entonces, él odia cualquier cosa que Dios haga y ame. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14 nos hablan acerca de cómo piensa, cómo maquina Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Creado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Todo el tiempo, cada uno de los tiempos de los verbos ocupados aquí habla acerca de primera persona, es decir, yo subiré, yo me sentaré, yo seré semejante. Y esa es la actitud de orgullo de Satanás que se encontró
y es el primer pecado encontrado, registrado en la Biblia por Satanás, es el origen de ahí. Sí, ese orgullo que no se ve. Ahora, Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14 al 17 dice lo siguiente. Tú, querubín grande, sí, Satanás o Lucifer era un querubín, sí, tenían rangos, tenía autoridad sobre otros ángeles. Protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y habla ese orgullo, ese deseo de tomar el lugar de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de inequidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Sí, y más adelante vemos cómo Satanás, el mundo y la carne son aliados, ¿sí? Y Satanás gobierna este mundo, el pensamiento humano, donde no está Dios, ¿sí? Fue puesto para que lo miren, y así es. Ahora, más adelante vamos a estudiar más acerca de esto, pero ahora es importante que sepamos que fue creado perfecto. Sin embargo, em, Dios no pone a robots, sino les da la voluntad. Y la voluntad, viendo todo lo que era, cómo era Dios, Satanás se rebeló por orgullo. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos rápidamente algunos datos específicos acerca de los ángeles que nos van a ayudar a nosotros a tener un concepto bíblico de lo que son los ángeles. ¿Ok? La palabra ángel aparece en 34 de los 66 libros de la Biblia. ¿Sí? Si usted no sabía, su Biblia tiene 66 libros. Dijimos la semana pasada que, o en la lección primera, que de los 66 libros de la Biblia, Dios utilizó 40 autores y de esos 40 autores, 39 eran judíos y uno era griego, el doctor Lucas, ¿ok? Que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. ¿Ok? Ahora, todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo, quien les dio a conocer lo que tenían que escribir, lo que tenían que poner, utilizando sus mentes, sus personalidades, para que nosotros tengamos ahora la Biblia perfecta, sin error. ¿Ok? Entonces, hay otras preguntas que surgen dentro del estudio de los ángeles, ¿sí? Hay ángeles de sexo masculino o femenino, se casan, mueren. La respuesta está en Lucas capítulo 20, versículos del 34 al 36, y Jesucristo dijo lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, hablando de los hombres, mas los que los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Ni se casan ni se dan en casamiento, ¿ok? Comen, y si comen, ¿qué es lo que comen? Todas estas preguntas son muy interesantes, pero podemos responder en base a lo que la Biblia nos enseña. Más allá podemos especular, pero nos vamos a quedar con lo que la Biblia enseña. Acuérdense, todo este estudio, todo lo que estamos viendo, tiene como propósito conocer a nuestro Dios, conocer quién es Él. ¿Sí? Y Él es un Dios soberano. Ahora, a través de ver la creación de los ángeles, también aprendemos acerca de Dios y su soberanía. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, lo que dice el Salmo 78, los versículos 23 al 25. Dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba
y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Hablando acerca de cuando Dios dio maná al pueblo de Israel en el desierto. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. ¿Sí? Eh, eh, ¿Comen los ángeles? Pues Dios les dio maná del cielo, ¿sí? Pan de nobles. ¿Hay ángeles guardianes? Eh, Usted puede revisar Mateo capítulo 18 y el versículo 10, Hebreos 1:14. Miren, por ejemplo, conmigo, Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. Acuérdense que eh, este estudio que nosotros estamos siguiendo, ustedes pueden tenerlo si no lo tienen ya. La mayoría de los hermanos de Iglesia, Gracia y Verdad en Cuenca y en otras partes de Latinoamérica y los Estados Unidos, etcétera, en el mundo, tienen estas lecciones, pero si usted no las tiene, puede enviarme un mensaje a la página y yo puedo compartir con usted este estudio para que siga con nosotros, ¿ok? Entonces, Hebreos capítulo 1 y el versículo 14 dice lo siguiente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, sí, los ángeles son o tienen como propósito eh, servir a los creyentes, servir a aquellos que van a ser salvos, aquellos que son hijos de Dios, ¿ya? ¿Hay diferentes niveles entre los ángeles? Sí, sí hay diferentes niveles entre los ángeles, sí. Y por ejemplo, el arcángel Miguel, que se encuentra en Judas capítulo 9, tiene una posición de arcángel, sí, sobre todos. Ok, en Daniel capítulo 10, versículo 13, también encontramos que hay un príncipe del reino, ¿sí? En Efesios capítulo 3 y el versículo 10 vemos que hay principados y potestades, ¿sí? Así hay niveles. En Isaías capítulo 6, del 1 al 3, nosotros encontramos que hay serafines que adoran a Dios. Entonces sí hay niveles entre los ángeles. Génesis capítulo 23, del 22 al 24, dice que hay querubines que guardan la santidad de Dios. ¿Sí? Ahí nosotros vemos a los querubines que guardaban con una espada encendida el camino al árbol de vida. ¿Ok? Y Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, vemos que hay ángeles escogidos. Entonces sí hay niveles dentro de los ángeles. ¿Quién nos dio esos niveles? Dios. Dios, que es la autoridad. Entonces, cuando uno estudia acerca de los ángeles, puede desviar su atención y enfocarse en la creación de Dios en lugar del creador. Ese no es el propósito por el cual Dios los hizo. Dios los hizo para que den a conocer acerca de Dios, ¿sí? Y Dios lo que puso en la Biblia fue con el propósito de que sepamos que Él es soberano, de que Él es todopoderoso, de que Él hizo a los ángeles para el servicio de Él, para que le adoren y para servir a aquellos herederos de la salvación. ¿Ok? Ahora, otros datos acerca de los ángeles. Son los ángeles inteligentes, muy inteligentes. ¿Ok? En Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12, por ejemplo, podemos revisar lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, ellos entienden, ellos son muy inteligentes, tienen mucha inteligencia. Y lo que las verdades escritas en la palabra de Dios, lo que Él ha hecho, para ellos también es maravilloso ver.
que un hombre pecador miserable conozca acerca de un Dios todopoderoso. Y ellos también están cada día asombrados mirando la grandeza de Dios, de cómo un Dios santo puede dar a conocer a un hombre miserable acerca de su amor. ¿Ok? Tienen los ángeles de emociones. Miren conmigo lo que dice Lucas capítulo 2 y el versículo 13. Lucas capítulo 2 y el versículo 13. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por supuesto que tienen emociones. Estaban llenos de gozo al ver el nacimiento de Jesucristo. Tienen los ángeles voluntad, también tienen voluntad. Sí, miren por ejemplo lo que dice Judas, capítulo, más bien dicho Judas, versículo 6, porque Judas solo tiene un capítulo. ¿Okay? Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Sí? Y aquí habla acerca de aquellos que se fueron con Satanás, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Tienen un destino final, que es estar con Satanás en el infierno para la eternidad. Ahora, ellos escogieron esto. ¿Sí? ¿Tienen gran poder? Sí tienen gran poder. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 11. Dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tienen gran poder y potencia, ¿sí? Fuerza, fortaleza. Ahora, ¿qué o cuál es el propósito de Dios al crear esto? ¿Que nosotros nos enfoquemos en ellos? No. Quiere Dios que nosotros le conozcamos a Él, ¿sí? Que sepamos que Él es un Dios soberano, está sobre todo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hay muchísimos ángeles, ¿sí? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11 nos da un número. Miren lo que dice Apocalipsis 5:11. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, hay muchísimos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Miren conmigo lo que nos dice Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sí, todos los espíritus en el principio vivían con Dios. No sabemos exactamente dónde está el cielo, pero sabemos que es un lugar real. Se lo menciona muchas veces en la palabra de Dios y es el lugar donde Dios habita, aunque Él está a la vez en todo lugar. El cielo es su hogar. Eso nos dice Salmo 11 y el versículo 4. Dios no creó a todos los ángeles exactamente iguales. Algunos fueron más hermosos e inteligentes y sabios que otros. Por ejemplo, el ángel más grande se llamaba Lucifer, que significa lucero de la mañana. Dios le dio poder y autoridad sobre otros ángeles, ¿sí? Y leímos esto en Ezequiel 28:17. Lucifer quiso ser como Dios y sentarse en el trono de Dios, y él fue el primero en hacer el mal y rebelarse contra Dios. También leímos esto en Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 15. Ahora, muchos de los ángeles de Dios siguieron a Lucifer, quien ahora es su líder. ¿Sí? ¿Cómo pudo pasar esto? Porque Dios les dio una voluntad. Nos damos cuenta que Dios permite a sus criaturas que escojan. Nada de esto fue una sorpresa para Dios, porque Él sabe todo, para Él no está ligado al tiempo. Él está por la eternidad.
Él sabía lo que Satanás iba a hacer y los espíritus estaban pensando y lo que ellos estaban pensando. Sí, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ok, ¿le puede tomar algo a Dios por sorpresa? No, Él sabía y Él es soberano y Él sabe siempre desde antes de la fundación del mundo ha tenido el plan de darse a conocer al hombre y dar a conocer su amor. Ahora, repito este versículo, Hebreos 4:14. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios le quitó a Lucifer su puesto y él con los otros ángeles rebeldes ya no son siervos de Dios. Aunque no son siervos de Dios, no pueden hacer lo que les da la gana. Tienen que pedir permiso a Dios porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas, sobre todos. Aunque siempre se oponen a Dios, y eso está claro, vemos algo en Job capítulo 1 y en los versículos 6 y 7 y el capítulo 2, 1 y 2, que nos dice que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, aunque ya no vive en el cielo, pero tiene que pedir permiso para hacer lo que él tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, Job capítulo 1, los versículos 6 y 7 dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: antes aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás, y vino también, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, Dios preparó un lugar horrible de castigo eterno para Satanás y los ángeles que se rebelaron, que se llama el lago de fuego, y esto fue para Lucifer y para todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Okay? Dios siempre castiga el pecado, y es otra de las cosas que nosotros aprendemos acerca de Él. ¿Sí? Él no sería Dios si no castigara el pecado. Y Dios siempre castiga el pecado. Por ejemplo, miren conmigo en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10. Y Mateo también, Mateo capítulo 25 y el verso 41. Pero vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10. Dice: y el diablo y los que engañaba, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y gracias a Dios por su palabra, que Él nos da, que está completa y nos da todo el panorama, todo el cuadro de lo que Él ha hecho. Sí. Y Satanás está juzgado, está ya sentenciado. Y un día va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Ahora, Mateo capítulo 25 y el verso 41. Miren lo que dice. Mateo capítulo 25 y el verso 41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Por esta causa Lucifer y los suyos odian a Dios. ¿Ya? Lucifer es llamado ahora Satanás, que significa enemigo, acusador, y sus seguidores son llamados demonios. Ellos están activos alrededor de la tierra. Recuerda lo que leímos en Job 1 y 2.
Satanás se pasea por la tierra. En nuestra sociedad ha ganado mucha atención de la gente. Hay películas de él, libros, música, juegos, y aún se le adora. Porque Satanás, dice la Biblia, es el Dios de este mundo. ¿Sí? Y el hombre que no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, piensa de esa manera. ¿Sí? Satanás no está preocupado de ellos porque alguien que es nacido de Dios, más bien dicho, eh, pecador sin haber nacido de nuevo, es esclavo del pecado y aliado con Satanás. ¿Sí? Está en el equipo de Satanás. Dice 2 de Corintios capítulo 11 y los versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, acerca de los ángeles hablaremos más en adelante, ¿sí? Pero sigan pegados a estos estudios donde cada semana vamos aprendiendo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de YouTube también, Instagram. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor hágamelo saber a la página de IGB Cuenca. Y si necesita el estudio, le animo a que me lo pida para yo podérselo enviar. También recomendarle otros libros, otros lugares donde puede estudiar. Sí, el propósito de estos estudios es que conozcamos a Dios, como Él se ha dado a conocer. No promover la especulación de nuestra mente, sino basarnos en la verdad de la Escritura. ¿Ok? Que tengan un buen día. Sí, saludos.